buenas tardes, maestras y maestros. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida. Este espacio que ha sido creado para pensar, reflexionar, profundizar sobre los temas que van preocupando en las aulas, en las escuelas, a las maestras, a veces a los padres de familia, y con mucho gusto vamos creando, diseñando meses temáticos y ahora hemos decidido el mes de abril y el mes de mayo dedicarlo a la inteligencia artificial. Este tema que ha causado comentarios de todo tipo, positivos y negativos. Ya se ha gastado una enorme cantidad de tinta en artículos, en documentos que tratan de ir identificando los retos, las bondades, algunos posibles riesgos que tiene el uso de esta dinámica, de esta estrategia, de esta herramienta. Para mí es una herramienta, es un instrumento que bien aprovechado en las aulas, en las escuelas, por parte de los maestros puede causar grandes beneficios. Pero además, como yo lo he dicho, no se debería de denominar inteligencia, se debería de denominar herramienta digital, como el WhatsApp, como las plataformas de juegos, como el Internet, es otra herramienta. ¿Cuál es la diferencia de esta gran herramienta? Que a alguien se le ocurrió juntar toda la información posible y existente y además se va agregando más información y además adicionarle una serie de algoritmos que permite búsquedas, creaciones, y eso es importante. ¿Tiene una ventaja sobre nosotros? Sí, porque nosotros no hemos desarrollado el uso de todo nuestro cerebro, de todas nuestras capacidades y la posibilidad de almacenar hasta el momento conocido es limitado. Por lo tanto, no podemos hacer esa reunión de información tan rápida como lo hace la inteligencia artificial. Lo que sería muy interesante es ir descubriendo esos algoritmos para redactar, para integrar información, para verdaderamente desarrollar esas habilidades que nos permitan una producción como lo hace esta gran herramienta. Por supuesto que nos facilita algunos procesos y eso es lo importante que hay que aplicar. Pues para la reflexión del día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Alejandra Peláez para seguir reflexionando sobre las diferentes herramientas que podemos utilizar producto de esta gran disposición que tenemos con esta herramienta digital. Y déjenme decirles que ella es maestra de educación con campo, con planeación en la planeación educativa. Esto egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene más de 45 años en el ámbito educativo, desempeñándose en diferentes funciones. Su experiencia transita desde la clase directa hasta la formación de docentes de diferentes niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas. Es experta en el diseño de modelos curriculares e instruccionales, tanto en las modalidades presenciales como en línea, ya que desde el año 2000 se ha dedicado al estudio del desarrollo de competencias laborales. En su trayectoria se ha desempeñado como asesora de muchísimas instituciones del país, así como consultora del Museo Interactivo de Economía, el MIDE, y en el Museo del Papalote de Cuernavaca. En su recorrido educativo ha fungido como docente en varias universidades
como coordinadora académica de proyectos EDGESH en el Tecnológico de Monterrey y como coordinadora del programa de bachillerato internacional en instituciones privadas de la Ciudad de México, como formadora de docentes en varias instituciones. Actualmente es asesora académica del ABC Consulting y está desarrollando importantes proyectos para apoyar a los docentes en los retos que el futuro educativo impone con el uso de la tecnología. Además, por su experiencia en educación, fue invitada y es socio activo de la International Society Delta Kappa Gamma y de la Red de Mujeres por la Educación, entre algunos de los datos que podemos compartir de la maestra Alejandra. Ale, como siempre, como es que le llamamos cariñosamente, le agradezco muchísimo el compartir lo que estás haciendo, tu experiencia, y que los maestros en estos meses vayan verdaderamente empapándose de cómo utilizar esta gran herramienta. Ale, bienvenida. Maestros y Gracias. maestras, díganos de dónde nos acompañan, por favor, para luego mencionarle a nuestra ponente de qué entidades nos visitan, están aquí presentes, y por el otro lado, aprovechen el chat para hacer sus reflexiones y sus preguntas. Bienvenidos todos y te dejo, Ale, en el uso de la voz. Pati, muchísimas gracias, siempre halagada por prestar comunicación con Grupo Loga y sobre todo por tener docentes que están en aula sufriendo la difícil ahorita y poderles compartir un poquito de mi experiencia. Sí, cuando yo oigo todo ese currículo, esa semblanza, digo, "Ay, esa soy yo", pero no, soy una maestra que también ha estado en grupo. Vayan poniendo en el chat su nombre, por favor, y de qué estado están. Y si son tan amables de compartirme de qué nivel educativo nos están acompañando, porque como todo, no es lo mismo trabajar en preescolar que en primaria, que en secundaria o en educación media superior. Entonces, váyanos escribiendo en el chat, no se pongan, no se intimiden ante el chat y la tecnología. Al contrario, hoy es día de entrar de lleno con la tecnología. Y bueno, voy a empezar a compartirles una presentación que hice para el tema y que me gustaría porque hoy vamos a hablar de tres amores míos. Sí, de tres amores míos, de las competencias desde el punto de vista educativo, desde la inteligencia artificial y desde la mediación del aprendizaje. En ese sentido, estos tres amores míos tienen acompañándome desde el año 2000, que yo descubrí las competencias, primero en el ámbito laboral y de manera muy natural las pude transitar al ámbito educativo, pues por mi formación docente. Así que el día de hoy vamos a trabajar con esta herramienta que es la inteligencia artificial, como bien lo dice la doctora Patti, pero desde los procesos de desarrollo de las competencias de los niños a través de la revisión de sus procesos de aprendizaje. Esto es muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que pasa por aquí? ¿Qué es lo que sucede? Pues como todo, sabemos que las competencias no son un aprendizaje inmediato. Las competencias requieren de repetición, requieren de contextualización y requieren de un docente mediador que acerque a los estudiantes al conocimiento. Si esta serie de cosas no se dan como en esta diapositiva, yo no puedo entrar a esta integración. La competencia, cuando me la explicaron por primera vez, me dijeron, tú tienes una pelota de ping-pong, Ale. Si tú la partes, ya no es pelota de ping-pong, son pedacitos de pelota. Pero si tú tienes la pelota de ping-pong, como es esta representación gráfica, ahí tienes entremezclado los conocimientos que tiene que tener el estudiante, que son vitales. Si no hay conocimiento duro, la competencia no se puede desarrollar.
las habilidades implicadas, este saber hacer con ese conocimiento algo. No solo hay que saber los ríos de América, hay que saber qué hacer con ellos y para qué los quiero. Además de eso, hay la parte que ahora se trabaja tanto desde lo socioemocional, que son las actitudes que tengo ante el aprendizaje y ante el aprendizaje con mis compañeros, y además los valores implicados desde la sociedad y el nivel educativo donde vivo. Con todo esto surge algo que se llama la capacidad de movilización. Eh, Les voy a poner un ejemplo muy burdo porque nos ayuda a entender la competencia. Cuando una costurera aprende a coser en máquina recta, pues sabe cómo jalar la tela, sabe cómo ensartar la máquina, sabe qué tipo de hilo para qué tipo de tela, qué prensatelas, qué todo. Pero ¿qué pasa si le cambian la máquina de coser y le ponen una over o le ponen una bordadora? La persona que ya tiene esta competencia tiene que transitar todo lo que ya hizo, todo lo que ya sabe, la tela, el hilo, la ensartada, la máquina, la revisión, lo tiene que trasladar a un nuevo contexto. Y este contexto es una máquina bordadora, que además tiene 7 hilos y que además lo tiene que trabajar y el pedal es diferente y la conexión es diferente. Entonces, cuando yo estoy trabajando con los niños, lo más importante es llenarlos de un montón de contextos. A partir de ese ejemplo, les quiero compartir uno que es básicamente educativo. Cuando un niño en segundo de primaria aprende un portador de textos que sea el cuento, pues en el cuento va a encontrar inicio, desarrollo, cierre, personajes, escenas, conflicto, y el profesor ya le da como una estructura y el niño se suelta a escribir. Pero cuando ese portador de textos se convierte en una fábula, en una crónica, en un ensayo, ya en preparatoria, en una investigación o en un protocolo que tiene que entregar en el laboratorio, lo que vio como conocimiento duro en el primer portador de textos que aprendió, lo va trasladando a esos otros contextos. Y ahí es donde la capacidad de movilizar la competencia es importante. Estas competencias, vil y llanamente, como nos las explicaron por ahí del año 2000 que empezaron a entrar a México y por el año del 2010 que empezaron a entrar a educación con mayor éxito. Y ahora que andan ahí entretejidas en las nuevas corrientes educativas y en el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. ¿Qué pasa cuando esta competencia se ve vinculada a una herramienta? Y esta herramienta es la inteligencia artificial. Yo cuando tengo esta herramienta, que como bien dice la doctora, es una herramienta a la que le han llamado inteligente porque aprende y aprende rápido y aprende de nosotros los humanos, por eso se vuelve más, se potencializa más. Hay un sujeto. Este sujeto es mi estudiante, que conoce, que siente, que piensa, que decide qué aprender y cómo aprenderlo. Hay una herramienta que en este caso es la inteligencia artificial, pero esta inteligencia artificial se desarrolla en cierto contexto. Puede ser en el celular, puede ser en la computadora, puede ser en la escuela, en las máquinas que te proporciona la escuela, puede ser en su casa, ahí furtivamente cuando los papás no lo ven y entonces se mete a la inteligencia artificial. Aunque estas tres cosas existan, si no hay la interacción de un docente o de un adulto que media la interacción de esa herramienta con ese sujeto, con ese contexto, no existe el famoso aprendizaje significativo. Y bueno, finalmente el aprendizaje significativo es el deber ser de la docencia. Nosotros debemos fomentar en los niños aprendizajes significativos. Y bueno, desde la vieja escuela constructivista, que ahora ya es vieja a partir de esta tecnología, lo que tenemos es que pues el estudiante tiene que trabajar desde esta interacción de una forma automática. Si yo estoy desarrollando la competencia de andar en bicicleta, la competencia se demuestra en el momento en que dejo de pensar el manubrio, los pedales, la velocidad, acomódalo, pone el equilibrio y me subo a la bicicleta y doy y empiezo a darle y empiezo a ir. Es un aprendizaje automático. Ok, el aprendizaje significativo en el ámbito educativo es similar.
Cuando un niño se sienta y escribe un texto propio, como sea, está teniendo un aprendizaje significativo. Pero si mi profesor toma ese texto como sea y hace una mediación para la mejora del texto con fines de movilizar la competencia, entonces el aprendizaje se hace significativo. ¿Y qué pasa? Que en esta pelota de ping-pong no solo hay un contexto, hay un cúmulo de contextos en los cuales el niño puede, en este caso, hacer o desarrollar su competencia lingüística escribiendo. Mucho nos quejamos de que los estudiantes no resuelven problemas matemáticos porque no saben leer e identificar datos, pero no nos regresamos al proceso. Las competencias empataron perfecto con el constructivismo porque el constructivismo nos dice, regrésate al proceso. Y en el proceso, tú tienes que mirar qué hace tu estudiante y lo tienes que corregir y le tienes que ayudar a que identifique el error para que en la corrección reconstruya en el pensamiento ese aprendizaje nuevo. Es decir, los procesos a partir del constructivismo se unieron a nuestro argot educativo. Bueno, pues antes te decían, sé constructivista, maneja la tecnología, intégrate con el pizarrón interactivo, mete trabajo colaborativo y luego vienen y nos dicen, trabaja por proyectos, ve las competencias y ahora pues usa la inteligencia artificial. De verdad que el pobre docente es mago. Es mago y equilibrista, porque además avienta todas las pelotitas para que se le vayan acomodando como pueda con sus mejores opciones dentro de su contexto educativo. Y esto es lo que hace valioso la mediación del docente. Ninguna herramienta, ninguna, así sea el mejor chat GPT pagado, va a suplir al docente. Ninguna. Todos vamos a estar trabajando desde nuestras experiencias y desde el conocimiento de nuestros estudiantes. Para que reemplace la inteligencia artificial al docente faltan muchísimas generaciones y así que les garantizo que no nos va a tocar. Y si algún día sucede, será otro tipo de educación la que tenemos. Entonces, retomando un poco esta diapositiva, las competencias se desarrollan en la interacción. Interacción, en este caso, inteligencia artificial al estudiante, contexto donde lo voy a desarrollar y mediación del profesor. Puedo quitar el contexto y quedarme ahí en un contexto muy chiquito. Puedo agarrar Meta en lugar del ChatGPT o de Gemini, pero no puedo quitar al docente. Y esa es la parte más importante que quiero que se lleven hoy. El docente es vital para el desarrollo de la competencia. Y en ese sentido, vamos a ir construyendo una metodología. Sí, claro. Algún tiempo fui capacitadora Pronales cuando Pronales empezaba. Y lo primero que te decían es, el niño ya no va a aprender a leer y escribir con planas. Lo va a hacer desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo, de la reflexión, el análisis del texto o donde estamos. ¿Y qué pasó? Que llegaba yo a las escuelas y le decía al maestro, por favor, hay que cambiar a esta metodología, que mira, que el niño, que la comprensión, y lo primero que me decían, si los niños no leen en diciembre, que no era lectura, era decodificación, mi director me regaña. Y si era escuela privada, lo corrían. Entonces fue una lucha campal el transformar la metodología de la adquisición de la lectura y la escritura con la metodología necesaria de Palen-Pronales y llevó 10 años instalarla en las escuelas de manera exitosa. Pero hoy en día, con esta nueva forma que ya muchos docentes formados en las normales no llegan a las escuelas, pues los pobres profesores que llegan y se avientan al ruedo a dar clase, pues regresan a mame, mimo, mu y porque tiene resultados en 3 meses. Y sí, tiene resultados. No tiene comprensión, pero sí tiene resultados. Esta reflexión la dejo en el aire porque la vamos a tomar un poquito más adelante. Déjenme ver porque luego de repente cuando estoy con mucho tiempo así, de repente mi computadora decide que ella manda y no yo. Entonces va. Ok. ¿Qué pasa con las competencias en esta interacción con la inteligencia artificial? Para mediar una herramienta, la tengo que conocer antes.
para apoyar al niño en el proceso de lectura y a saber que el proceso de lectura y de escritura son diferentes y que van en paralelo, pero que no se complementan y que un niño sí puede leer sin escribir y un niño puede escribir sin leer. Y eso nos causaba un escozor tremendo, es porque yo estoy comprendiendo algo muy importante que es el proceso. ¿Cuál es el proceso de pensamiento que tienen nuestros estudiantes cuando interactúan con la inteligencia artificial? Y además, nosotros tenemos que interactuar primero para saber qué le pido, cómo le pido, cuáles son sus alcances, qué actividades o estrategias puedo diseñar con mi estudiante, de la misma manera que lo hicimos cuando el constructivismo llegó a las aulas y cuando ahora el aprendizaje basado en retos, en proyectos, en trabajo colaborativo llegó y tuvimos que estudiar y tuvimos que mirar qué pasaba. Ahora tenemos que mirar qué pasa con esta herramienta y tenemos que hacernos su amigo. Es decir, por lo menos la tenemos que usar una vez al día. ¿Para qué? Para lo que quieras. El chiste es conocerla, saber cuál es su alcance, cómo está y luego empezar a experimentar con una serie de preguntas para trabajar desde el punto de vista pedagógico. Y sí, yo he encontrado que la inteligencia artificial es una magnífica herramienta cuando le enseñas lo que tú quieres hacer y lo que tú sabes. Claro, el último que decide si sí o no es el profesor. Sí, hay algunos ahorita, algunas inteligencias artificiales que los profesores bien aplicados generaron para que hiciera la planeación de todo el proyecto de mi temario y los metieron y todo. Y entonces, ¡pum!, a bote pronto, en 4 segundos, les regresa la planeación de los siguientes 3 meses, que es el trimestre. Y cuando yo empiezo a revisar, está fuera de mi contexto, está fuera de mis estudiantes, está fuera de mis posibilidades, está aplicando conocimientos que yo todavía no trabajo en el aula. Entonces, también nosotros tenemos que desarrollar la competencia de trabajar con esta herramienta para poder decirle a nuestros estudiantes que sí y que no puedo hacer con ella. ¿Cómo funciona el pensamiento de mi estudiante? Esto es súper interesante. En Pronales, por eso tomo, porque de verdad fue una lucha a muerte con los pobres profesores que en 3 meses con planas y copias enseñaban a decodificar alias la lectura y nosotros les decíamos, deje el proceso del niño y tal vez por marzo, abril ya esté leyendo y, no, y los papás venían y es que la maestra se la pasa jugando y es que el maestro no sabe enseñar y no, mi hijo no lleva ni una plana ni una copia, ¿cómo es posible? Bueno, ahora va a ser algo similar. Tenemos que conocer el proceso. En aquel entonces teníamos que conocer el proceso de la lectura y de la escritura. Ahora tenemos que conocer qué pasa con el pensamiento del estudiante al enfrentarse a la inteligencia artificial. ¿Qué sí nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer? Lo primero, hay que revisar que en la edad de los 6 años a los 16 años, el niño va consolidando sus ideas, pero estas ideas todavía no son tan concretas. Por eso ahora me platicaba una maestra, bueno, una abuelita que decía, es que mi nieto llega y le dice, Alexa, hazme el problema, y a la Alexa le contestaba el problema, copiaban el resultado y se lo llevaban. Y bueno, pues no había todo este proceso matemático en el cual analizó los datos, pongo cuál es la operación matemática, cuál es el algoritmo que voy a usar, cómo lo voy a poner, cómo regreso el resultado y lo trabajo, sino simplemente una copia. Nuestros estudiantes tienen ideas, pero son excesivamente concretas. Mientras más pequeños, más concretas. Mientras adolescentes y jóvenes, pues menos concretas, pero sigue dentro del pensamiento concreto. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo no favorece un pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, nuestros alumnos tienen esa barrera como primero. La segunda parte, su lenguaje está en desarrollo. Y aquí es donde viene la parte más difícil. Las redes sociales nos han ayudado a que los adolescentes tengan un desbarajuste del lenguaje. Sin puntuación, sin ortografía, sin acentuación, sin redacción, puros emoticones van y vienen y se enamoran y se desenamoran con puros emoticones. Entonces, su lenguaje de los 6 a los 16 está en desarrollo. Tiene que ir construyendo una codificación más alta. Aquí me gusta una idea que planteaba Piaget. Lenguaje es pensamiento.
Sus alumnos no piensan porque no tienen un código de lenguaje alto. En el momento en que el niño pequeño deja de decir pasto para decir césped, subió su código de lenguaje. En el momento en que los muchachos en secundaria se ven en la necesidad de crear un protocolo de laboratorio, de cosas que no tienen ni idea de cómo funcionan y lo tienen que hacer accesible y el maestro se pone exigente, suben su código de lenguaje. ¿Qué es la responsabilidad del docente? Obligar a los estudiantes a usar un código de lenguaje científico en el caso de un protocolo de una práctica de laboratorio y a utilizar el lenguaje coloquial en sus textos propios. Mientras más pequeños es más fácil, es más difícil mientras más grandes son, porque ya traen muchos vicios que ellos mismos han creado y que les digo, ahora las redes sociales se empeñan en pues tenerlos ahí y nos destrozan el lenguaje de una manera impresionante y las ideas que ellos tienen son cortas. Y esto viene la tercera cosa, su capacidad crítica es mínima, es incipiente. Si ellos están chiquitos, como docente yo puedo lograr que su capacidad crítica dé saltos, pero si ya estoy trabajando en secundaria o en bachillerato, esta capacidad es incipiente por todo esto que hemos venido analizando y que ellos den el salto, puede que me lleve todo el semestre o el trimestre o el cuatrimestre y yo no logre más que un pedacito así porque para responder a las necesidades de corrección de un estudiante de más de 12 años, se requiere un mediador carismático, comprometido, trabajador y que esté dispuesto a enfrentarse al dragón solo con una espada y un escudo, porque no hay más y es muy difícil trabajar. En ese sentido, una vez que yo tengo conciencia de cuál es el estado del pensamiento de mis estudiantes, entonces sí, aquí hay un estudio que tiene muchísimos años, la perspectiva de SECO, que es para competencias clave para la vida del siglo XXI, y ya vamos en la segunda década del siglo XXI y seguimos trabajando desde esta misma manera. Desde esta perspectiva, que sigue siendo válida, lo único que garantiza que el niño dé la movilización de las competencias es el andamiaje del profesor. Si no hay un andamiaje, palabra piagetana, vigosquiana, no puedo trabajar. Si yo voy a trabajar con la inteligencia artificial, yo no lo puedo soltar como lo solté con Google y decirle, ahí investigas. Muchos se quejaban los profesores en los 90, 2000, de que los muchachos me lanzaban la pregunta en Google, veían la información, la primera que les salía, la copiaban, la pegaban y se la daban al profesor. En ese entonces ellos me decían, es que yo no puedo con eso, es que no estás planteando las preguntas adecuadas que Google no pueda resolver en un clic. Ok, eso era en el año 2000, estamos en el 2026. ¿Y ahora qué hago? Hasta el niño más chiquito le sueltan el celular con Meta, que es la más sencilla de las inteligencias artificiales, con Gemini, si trae un Android que ahora ya viene preinstalado, o con un ChatGPT. Y entonces el papá dice, ay, pues ahí búscale y ahí me lo mandas. ¿Cuál es el reto para el docente? Hay que generar estrategias y actividades que permitan movilizar los conocimientos en la parte compleja. Una pregunta sencilla va a tener una respuesta sencilla y fácil y me la va a dar. Porque la inteligencia artificial solo le hago clic y siempre me va a dar información. No la mejor información, pero siempre me va a dar. Entonces, si yo acompaño el desarrollo de mi estudiante, si yo genero estrategias que lo muevan y que le causen este reto que tanto se habla en la nueva escuela mexicana, pues entonces la inteligencia artificial se vuelve el mejor acompañante, pero hay que saberla usar. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ¿cómo le pregunto a la inteligencia artificial lo que yo creo que mis estudiantes deben de tener para que me responda lo que yo necesito que aprendan? Y ese parece algo sencillo. Y pues yo le pregunto, ¿verdad? Y yo les digo, ajá, yo le digo, haz un resumen de los lagos de la República Mexicana. Y pues él me va a hacer un resumen, no el resumen que necesito. No el resumen que les va a dar aprendizaje significativo, no el resumen que les podía ayudar a compartir con sus compañeros desde un trabajo colaborativo, no les va a dar un resumen, porque mi instrucción fue demasiado abierta.
haz un resumen de los lagos de la República Mexicana. Y por supuesto que en 2 segundos tienen la tarea hecha. Pero aquí viene el reto. El que la nueva escuela mexicana esté utilizando las metodologías colaborativas del trabajo por proyectos, del trabajo con retos, del trabajo colaborativo, del trabajo del aprendizaje situado, tiene un deber ser. Esos tipo de didácticas, ese tipo de estrategias, sí o sí favorecen el desarrollo de las competencias, porque los niños tienen que poner en juego todo lo que traen aquí, más todo su lenguaje verbal, escrito u oral, y en ese sentido lo pueden trabajar. Entonces el reto es enorme, enorme. Miren cómo me emociono, pues es que me juntan a todos mis amores y luego pues ya. Ok, aquí viene una pregunta que es vital. Voy a tomar el ejemplo de primaria no porque no suceda en los otros, sino porque es el más sencillo de mirar. Alguna vez cuando estaba yo estudiando la maestría, les dije, no, oigan, ¿y cómo sé que el aprendizaje significativo está consolidándose en el niño? No le puedo abrir la cabecita y ver, y además si le abro la cabecita y veo, voy a ver puras reacciones químicas y físico-químicas y puras electricidad. ¿Cómo veo? Y la pregunta es simple, el aprendizaje debe ser visible. ¿Cómo? A través de una serie de patrones. Y entonces empezaron a surgir estos organizadores gráficos que me permitían ver el análisis de los niños. Grave problema. El docente no sabía diferenciar entre un mapa mental, un mapa conceptual, un organizador gráfico de secuencia y un organizador gráfico de causa-consecuencia. Y entonces lo que el niño entregaba estaba bien. Aquí la tarea sigue siendo una carga de conocimiento para el profesor. En nosotros está el que esta herramienta se potencialice y que tengamos chicos mucho más abiertos. Una maestra me decía el jueves pasado que di un curso aquí con mis amigas de Loga. Yo no tengo internet en mi escuela. ¿Esto? Trae todas las inteligencias artificiales y con 100 pesos de datos tengo para trabajar con el niño muchísimo. No lo va a traer a la escuela porque a lo mejor se lo roban, pero sí lo tiene en la casa. Y entonces, así como antes mandábamos a la casa la tarea para que se juntaran y lo hicieran, ahora hay que favorecer este tipo de estrategias, aunque las escuelas privadas nos llevan de calle. Las escuelas privadas trabajan desde el WhatsApp, tienen la inteligencia artificial a la mano, los chicos la están manejando, les están dando clase de cómo manejar ciertas herramientas como el ChatGPT, como Gemini y cuál es funcional para qué cosa. Y eso va a abrir una brecha digital impresionante entre las escuelas públicas y privadas. A nosotros en la escuela pública tenemos la obligación de hacer que la brecha sea más chiquita. ¿Cómo? Pues como lo hemos hecho toda la vida, con las mejores intenciones y las mejores herramientas. Entonces, bueno, si yo quiero que se desarrolle esta competencia del uso de la inteligencia artificial, vamos a revisar en un chiquito de primaria, aunque les digo que es igual para todas las edades. Primero tiene que haber un planteamiento. ¿De qué? De algo que resolver. Una pregunta compleja, no una pregunta sencilla. No un megaproyecto tampoco, que yo se lo meta a la inteligencia artificial y tampoco me dé el resultado. Pero tiene que haber un planteamiento de qué voy a hacer, como siempre, para qué lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, cuánto tiempo tengo para realizarlo y cuál es el formato que me lo devuelve. En esta parte es la clave secreta, pero no les estoy diciendo nada nuevo. Cuando aprendimos didáctica, nos dijeron, si tú quieres hacer una estrategia efectiva que lleve al aprendizaje significativo, tú tienes que ver el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Son preguntas viejas que hay que retomar, pero ahora con el pretexto de la inteligencia artificial. Una vez que diseñé este planteamiento y que el niño lo tiene o el joven lo tiene, entonces lo mando a la interacción con la inteligencia artificial. Pero ahí es donde el conocimiento previo del profesor debe ser una limitante, no a cualquier inteligencia artificial. Si a mí me preguntaran a qué edad y con qué herramienta yo voy trabajando con los niños, yo diría que toda la primaria hasta quinto o sexto trabajaría con Meta del WhatsApp. Meta es una inteligencia fácil de controlar por los papás.
También es una inteligencia que le permite al niño equivocarse sin grandes problemas y es como la conversación del WhatsApp. Escribo, regresa, escribo, regresa, escribo, regresa y no tiene mayores consecuencias. A partir de quinto y sexto, dependiendo la formación de los niños, el uso que tengan de las inteligencias artificiales y el uso que tengan de otras tecnologías, yo los empezaría a meter al chat GPT gratuito, no de paga, porque el de paga es abrirles el mundo al infinito y más allá. El gratuito porque tiene cierta limitación y en un número de conversaciones se corta, pero la interfaz es más compleja. Pueden guardar las conversaciones, pueden tener históricos, pueden generar imágenes y pueden trabajar. A partir de más o menos el segundo, tercero de secundaria, yo ya incluiría Gemini porque Gemini es complicado. A mí se me complica Gemini. ¿Por qué? Porque la quisieron hacer tan amigable, tan interactiva, tan, y además le hicieron mucha promoción que puedo desfasarme de lo que yo quiero hacer. Hay un comercial de Gemini donde va la persona, toma el celular, le toma la foto a la construcción que tiene enfrente, que es el Kremlin de Rusia, y entonces le dice, ¿qué hay aquí? Y el chat le da toda la información. Entonces, los jóvenes se quedan con la idea de que le saco la foto y lo que me dé es bueno. Y no, el planteamiento es el que me va a dar si la voy a usar con la foto, sin la foto, con el chat. Finalmente, si yo llevo a los niños por este tránsito, voy haciendo esta movilidad de competencias. Vamos a decir que el chat de WhatsApp, el meta de WhatsApp es la bicicleta de rueditas. Vamos a decir que el chat GPT gratuito, pues es la bici ya sin rueditas. Y vamos a decir que Gemini es la de carreras para ganar el mundial. En ese sentido, los niños pueden ir aprendiendo cómo preguntar, cuál es la limitación, qué tipo de formato les da, cómo se los da. También a partir de la preparatoria, ya ellos ya les conviene pagar el ChatGPT, porque además les abre un mundo infinito hasta lo que ustedes no pueden imaginar. Em, Ahora muchos empleos ya están con el eslogan de, pues si no utilizas la inteligencia artificial, te vas, porque aquí lo que nos surge no solo es que esté bien, sino la rapidez con que la haces. Y sí, la inteligencia artificial ayuda a fortalecer que los procesos sean mucho más rápidos. Y eso, pues también puede ser un arma de dos filos, porque no necesariamente lo que nos da está bien. Bueno, recapitulando, planteo mi estrategia, interactúo con la inteligencia artificial. Este, una vez que el niño obtuvo la información con la inteligencia artificial, reviso con él lo que obtuvo y aquí es donde la mediación del profesor es vital cuando yo interactúo, porque le dejé hacer un texto, porque le dejé hacer una investigación y en esta intervención docente medio para que haya una mejora, el niño se va a la vieja escuela, a la reconstrucción de su texto, de su problema, de su proyecto, para después llevarlo a la aplicación. Y en este círculo virtuoso, nosotros vamos viendo que la competencia se va fortaleciendo y esta movilidad de llevarlo de contexto en contexto va haciendo que cada vez esa competencia sea más fuerte y más productiva. Si el estudiante no interactúa, no reflexiona, no mejora y no aplica, no hay competencia. ¿Sí? La competencia es práctica, práctica, práctica. En son de broma yo les digo, la competencia se ve, se siente, está presente. Si no la miro, no hay competencia. Si yo le pido la maqueta al niño y logra traerla, explicarla, si él solito hizo la investigación, si generó el diseño, si trabajó con sus diapositivas, la competencia se demuestra sin que papá o mamá estén ahí o la maestra esté. Solo en los puntos de mejora, en las revisiones de los productos el docente va interviniendo y ahí va fortaleciendo cómo se construye. Así que regresemos a la vieja premisa. Sin mediación docente no hay aprendizaje significativo. Ninguna herramienta de inteligencia artificial hasta el momento puede suplir la interacción docente. Aquí el docente siempre le da sentido en la planeación, en el planteamiento, guía y acompaña todo el proceso a través de lo que está en esta diapositiva. Tiene que darle propósito, tiene que conectarlo con una actividad.
Tiene que generar las ideas, la interacción a través de las preguntas guía para que se puedan hacer. Tiene que acompañar el proceso presente o con un adulto en casa o trayéndolo y replanteándolo. Y con esto le da sentido al aprendizaje porque se transforma la experiencia a la mejora de lo que el niño tiene acá. Pensamiento es lenguaje. Y toda la inteligencia artificial generativa trabaja desde las conversaciones, desde la construcción del lenguaje. En la medida en que el niño pregunte de diferente manera, en esa misma medida, la inteligencia artificial dará respuestas más inteligentes, más estructuradas y con un formato definido. Por ahí, Loga tiene un curso para elaborar prompts, que sería bueno que se inscribieran por ahí porque esto tiene un arte también como toda didáctica, tiene un arte y hay que ver puntos finos que en este momento no nos da tiempo de trabajar, pero quiero que se queden con una idea vital. Sin mediación no hay competencia. Eso es muy real. Vamos a ver qué pasa entonces cuando mi proceso, déjenme porque luego me hace travesuras mi computadora. Acá, arrastre para, arrastre para quitarlo y se vuelve a regresar. Vamos a ver si me da. Ya, ok. Bien, entonces, en este sentido, para que realmente este proceso funcione desde la mediación, fíjense bien, aquí del lado izquierdo de su pantalla dice reflexiona en morado, mejora en azul y aplica en verde. Así se va construyendo la competencia en los niños. ¿Qué pasa en la cabecita de los niños y que puedo hacer visible, que puedo mirar, que puedo tener? Ok, lo primero es que la construcción de ideas a partir del planteamiento que yo le doy tiene que mirarse. Como en la vieja escuela, enséñame qué le vas a preguntar a ChatGPT, enséñame qué le vas a hacer. Y en esa finura de revisar lo que va a preguntar, entonces sí ya lo dejo y lo suelto y lo mando con la inteligencia artificial. Pero le pido que le dé varias opciones o le pido que revise, porque lo valioso es comparar la primera versión con la segunda, con la tercera, con la cuarta y trabajarlo porque desde esa mirada los niños van a ver cuál es la opción que queda mejor en su contexto, para el proyecto que ellos están viendo, desde los recursos económicos de lo que pueden comprar o no para realizar el proyecto o el reto que están teniendo y trabajarlo. Es muy importante que los niños comiencen a decidir. Y cuando empezó el constructivismo nos decían que los niños decidan y los docentes estábamos pasmados y decíamos, no, no tienen herramientas. Pues ahora sí tienen una y hay que tener cuidado porque esto puede voltearse de una manera en que los niños se superen. Fíjense que les voy a platicar una anécdota. Mi nieta tiene 13 años y tengo 2 años con ella trabajando la inteligencia artificial. Claro, está en una escuela privada, tristemente, porque la pública de por acá no podíamos acomodarnos en horarios y formas. Pero esta niña ya al usar el ChatGPT de paga, porque está mediado por su maestra y por la abuela que está ahí como sheriff para que no se vaya a meter en otras cosas, llegó y me dice, es que es la feria del libro, abuela, y yo quiero leer este cuento y me da así como el asesinato del maestro de matemáticas. Y yo, cuentos oscuros de monstruos. ¿Y eso quién te lo recomendó? El ChatGPT. Le dije, a ver, ¿qué hiciste? Porque lo importante es cómo construyó la idea, cómo usó la herramienta y cómo comparó. Entonces me dice, le digo el chat por tu edad, porque lo primero que hice es regularle a decirle al chat que la niña tenía 13 años, porque desde ahí es donde se va a mover. En ese sentido le dije, el chat no te puede haber dado esa recomendación. ¿Qué hiciste? Le dije que era mi mamá. Entonces le dije, soy la mamá de la niña que tiene 13 años y nos están pidiendo unos libros. ¿Cuáles me recomiendas? Porque a la niña le gusta y puso el listado de lo que le gusta y el chat, por supuesto, que le devolvió esos libros. Eso me habla de que esta chiquilla potencialmente en la secundaria va a hacer llorar a sus maestros, porque la información que va a llevar va a estar más alta que el pobre docente que anda de escuela en escuela con tantitas horas para completar la quincena. Eso es lo que debe pasar. No importa si nuestro niño está en quinto de primaria en escuela oficial.
Nosotros debemos enseñarle, porque la inteligencia artificial está aquí, llegó para quedarse, y ahora los están corriendo de los trabajos buenos por no usarla. Yo tengo un grupo de personas de 35 a 45 que me vienen a buscar de enséñame a usar Gemini, porque si mañana no llego y le enseño a mi jefe que ya puedo usar Gemini, me van a despedir en la quincena. Y bueno, cuando me piden las cosas que quieren que hagan, por supuesto que mi corazón late fuertemente, porque la última que me pidieron es que quieren que analice una base de datos de 1,000 personas para ver cuáles potencialmente pueden comprar el seguro que esté vendiendo. Y yo dije, "Ah, a ver, espérate, ¿cómo le preguntamos, no?" Pero claro que del otro lado la demanda laboral está haciendo eso, y eso es ahorita. No quiero pensar en 5 años qué va a pasar. Y en 5 años los que están en bachillerato ya entraron a la universidad y están por terminarla. Y los que están en secundaria ya entraron a bachillerato o a universidad. Y la realidad está aquí. O nos movilizamos o nos va a comer. Ok, una vez que yo ya hice y comparé, entonces lo que voy a hacer con la reconstrucción de mi proyecto es regresar al lápiz y al papel. Y aquí se los insisto. La neurociencia dice que las conexiones que están en las neuronas son diferentes cuando yo uso la tecnología a cuando uso lápiz y papel. Las conexiones que se generan y las rutas de pensamiento son totalmente diferentes. No debemos abandonar el lápiz y el papel por estar con la inteligencia artificial. Entonces es muy importante que cuando corrijo, reconstruyo o replanteo, lo haga yo en papel aunque me tarde. Y después puedo regresar con la inteligencia artificial y volvérselos a dar. Pero de entrada, el replanteamiento en la edad de los jóvenes que atendemos y de los niños que están a nuestro cargo debe ser en papel. Finalmente, esto se mejora y entonces llega pues a la presentación. A que el formato que ellos quieran, que si es un cartel, porque ahora los portadores de texto están bien gruesos. Llegó mi nieta y me dice, tengo que hacer un cartel. Ah, sí, de un movimiento social. Y yo dije, ok. Y yo dije, bueno, se va a ir por lo que está en el libro de texto, ¿no? La inclusión, las personas que tienen preferencias sexuales distintas. No, chamaca agarró el movimiento de 68 y todavía no me acabo de explicar qué información vio para meterse al movimiento de 68. Claro que los abuelos paternos que estuvieron metidos ahí le contaron 1,000 historias que le ayudó a consolidar su pensamiento y yo otras. Y luego la canija fue y le preguntó al ChatGPT qué opinaba y cómo estaba y construyó su cartel. Ese nivel de pensamiento es un nivel de pensamiento de preparatoria y lo están teniendo los niños de las escuelas privadas por los recursos tecnológicos que tienen a la mano. Es nuestra obligación como docentes de escuela pública el no quedarnos atrás. Así le cueste al papá 100 pesos al mes. Debemos de favorecer que con el celular más modesto los niños tengan acceso a este proceso que además va a ser su mundo laboral. Si ellos no entran aquí, no los van a contratar. Si en el momento llegan y le dicen, ok, ahí te va una base de datos, analízala, tienes 10 minutos, los van a correr, no van a poder. Y estas cuestiones como los call center, como los brokers de los seguros, que son trabajos que no requieren una profesionalización formal en una universidad, van a empezar a verse violentados porque la inteligencia artificial está haciendo maravillas en esos campos. Bien, ya creo que vamos por ahí en tiempo, vamos viendo. A ver, computadora, dame permiso de trabajar. No, voy a tener que salir y volver a entrar. Es que aquí anda, aquí, ya está. Ok. Entonces, vamos a cerrar esta plática, esta charla tan controvertida, porque les aseguro que tienen 1,000 preguntas y ya se las han de ir pasando ahí a Laurita y a la doctora. La inteligencia artificial por sí misma, interacción sujeto-tecnología, no desarrolla competencias. Los niños no tienen la estructura mental y la construcción de pensamiento duro necesaria para trabajar con la inteligencia artificial de manera autónoma y efectiva. Lo que va a desarrollar la competencia es recapitular esto que les he platicado hoy. La interacción intencionada del estudiante
la herramienta y el docente en un evento educativo mediado. Es decir, yo como docente otra vez tengo la responsabilidad de adquirir estos conocimientos, trasladarlos al aula, perdón, y hacerlos efectivos. De otra forma, pues es como cuando en Google le pican y le salen 3.488.000 referencias y los estudiantes no saben cuál escoger. Ahora están usando Meta, Gemini y el ChatGPT como si fuera Google. Grave error, porque lo que ellos les dan no tiene nada que ver con la investigación. Pero claro, si la pregunta es, busca información de Jaime Sabines, pues le pongo biografía de Jaime Sabines, pum, bye. Y me da lo que se le da la gana, como se le da la gana, en el formato que se le da la gana. Y ahí están echando luchas para poner. Sí los invito a que avancen un poco más en esto, trabajar en la forma en que tengo que preguntarle a la inteligencia artificial para que sea efectivo realmente la interacción, el proceso de construcción, la reconstrucción, la recapitulación y la presentación del proyecto, igual que siempre, requiere de estudio del docente. No es algo que vamos a mediar de manera intuitiva, aunque sean profesores jóvenes de 30 años, porque ni ellos mismos han crecido con esta herramienta. La estamos conociendo todos, pero además cada vez que ya la conocimos da un salto mortal y entonces hay algo nuevo, mucho más interesante, mucho más retador y vuelvo a empezar el proceso. Entonces es súper interesante el que nosotros podamos en este momento histórico de la educación, así como entramos al constructivismo, así como entramos al enfoque de competencias, así como entramos a la nueva escuela mexicana, entrar al uso de la inteligencia artificial intencionada con fines de formación en mis estudiantes. Pues esta es la charla, espero no haberme pasado mucho, ¿no, verdad? Ahí voy en tiempo, No, Ale, estamos perfectos en tiempo en y tiempo. en lo que te escuchaba, Ale, primero déjame decirte que tenemos a maestras y a maestras de San Luis Potosí, de Tabasco y de Querétaro, por lo menos los que aquí se identificaron. Segundo, esto que tú recomendaste de los prompts, la semana pasada la dedicamos aquí en Martes de Grupo Loga, con Grupo Loga, a ese tema para que los maestros que no estuvieron puedan acceder a la página. Ahorita se las ponemos aquí para que puedan bajar ese video y puedan ver cómo se sugiere preguntar en las plataformas que dan esta información. Y mientras te escuchaba, se me antojó pedirle a los maestros que hagan tres cosas para irse familiarizando con alguna de estas herramientas artificiales que tú has sugerido. Pregúntenle a Gemini, a ChatGPT, a Meta, a la que ustedes quieran, cómo se memorizan la tabla periódica. Van a Uy, ver qué estrategias tan interesantes les sugieren, pero tú como maestro tienes otras cosas que tú quieres que los chicos ejerciten y memoricen. Pregúntale y aplica algunas de estas estrategias con tus chicos. Otra cosa, pídele posturas de un fenómeno. ¿Cuáles son las diferentes posturas que pueden trabajarse para discutir sobre migración o sobre la defensa de las ballenas? No sé cuáles sean tus temas. Y esas posturas, pídele a tus chicos que las profundicen y que hagan un debate. sí, Entonces, tú vas haciendo la herramienta a favor de estos procesos y estas competencias que tú puedes ir trabajando en el aula. Y una de las cosas muy interesantes que te pueden dar este tipo de herramientas es quiero discutir con algún personaje, ¿no? No sé, sí. enseñas historia, enseñas civismo, ponte a discutir con ese personaje. ¿Cómo me contestaría? ¿Por qué cambió la ruta que siguió para ir Napoleón a la conquista de los rusos?
que fue donde se quedó. Entonces los chicos van a empezar a preguntar cosas interesantes, que de eso se trata el uso de estas herramientas. Yo te sugiero que hagas estos 3 ejercicios, a ver qué te dice, cómo vas tú buscando cómo aprovechar estas herramientas. Ale, yo siempre te agradezco tu disposición, estas formas tan interesantes de conectar todo este trabajo que debemos hacer los maestros, y a ustedes, maestras y maestros, desearles de veras que esta herramienta pueda venir al auxilio del trabajo de ustedes como docentes. Pues seguimos trabajando con esta gran herramienta para que vayamos viendo qué propuestas, qué uso podemos darle dentro de las aulas. Maestras y maestras, nos vemos en el siguiente martes con Grupo Loga. Cuídense muchísimo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a los maestros que se reconectaron. Muy amables. Hasta la próxima. Gracias.